Buenos días. Interrogar nuestra condición humana es importante para interrogar nuestra condición en el mundo. ¿Qué papel debemos desempeñar? Si lo que aporto o no aporto beneficia o no a la sociedad, al medio o a mí mismo como individuo. Mi grupo está conformado por Carol Carrascal, Eduard Contreras y Darwin Delgado. Es importante conocer cuál es el papel de la educación en el siglo XXI y esta cómo debe formar a los individuos de manera que seamos capaces de reconocernos tanto individualmente como reconocer a la sociedad como tal, a la cultura, a la diversidad y de qué manera estoy aportando de mi forma de pensar, de mi forma de actuar y de mi forma de ver las cosas y de entender al otro y entenderme tanto a mí mismo. Por ende, formulamos la pregunta, ¿qué factores se deberían fortalecer o modificar para que el desarrollo cognitivo, tanto individual de cada persona, amplíe grandes potenciales que contribuyan no solo al individuo, sino a su vez a la cultura, al medio ambiente y a la sociedad en general? Para dar respuesta a la pregunta, debemos enfocarnos primeramente que el desarrollo cognitivo es un proceso que se va desarrollando desde el día en que se nace y este va adquiriendo mayor fuerza o mayor destreza dependiendo de las experiencias vividas y del conocimiento que vayamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Considero que es muy importante que el ser humano se desarrolle en un ámbito cultural, tanto deportivo, ya que este ayudaría a que el ser humano, tanto individualmente como a nivel de equipo, desarrolle destrezas, habilidades, compromiso, se esfuerce, trabaje arduamente para lograr un objetivo. Conocemos que en cada equipo cada papel es importante. A nivel individual, pues que a través de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi lucha, de mi liderazgo, puedo generar que mi equipo actúe y obtenga resultados eficaces. De igual manera, por eso es importante el trabajo en equipo, porque trabajando en equipo, dependiendo de las habilidades que cada quien maneje, esta forman un complemento haciendo más completo el desarrollo y así generando un mejor resultado. Por eso es importante que el gobierno cree espacios los cuales los niños y jóvenes puedan generar esas destrezas, ya sea en el campo deportivo o el campo cultural. Por eso la propuesta de Gustavo Petro de ampliar y que el niño o el joven se forme en estos espacios para generar un factor positivo en el ámbito cultural y no como decía el candidato Rodolfo Hernández, que el cual quería unificar el Ministerio de Arte y Cultura con el Ministerio de Ambiente, disminuyendo el ingreso o el aporte económico que estos tendrían, minimizando estos espacios que verdaderamente son muy importantes individualmente, porque el ambiente y la cultura son totalmente diferentes y no debemos minimizar estos espacios o permitirlo, porque es muy importante los trabajos que se hacen para ayudar al medio ambiente y fortalecerlo, y también es muy importante que todos los jóvenes podamos acceder a estos espacios para mejorar nuestras capacidades, y estos generarían un cambio positivo en nuestro ambiente, en nuestro planeta, en nuestra sociedad y a nosotros mismos como individuos. De los 7 saberes hablaremos sobre la enseñanza de la condición humana. Este nos muestra cómo la cultura es importante en la sociedad y la relación que tiene con el ser y hacer. También habla sobre la educación, no tanto la del presente, sino la del futuro, la cual deberá velar que la idea de la unidad no desaparezca la de la diversidad y viceversa.
Actualmente se disputa la presidencia de este país y cada candidato tiene la responsabilidad de llevar a lo más alto la educación y hacerle llegar a ese por ciento de población que no la recibe, logrando contribuir con un gran cambio de pensamiento y saberes en todas las culturas existentes, de tal manera que las propuestas tanto de Gustavo Petro como de Rodolfo Hernández no están tan alejadas sobre lo que plantea Edgar Morin, sabiéndose que la educación hoy en día juega un papel importante. Por lo tanto, el que sea elegido por la sociedad está en toda la obligación de hacer énfasis en los temas ambientales, políticos, sociales y éticos, consiguiendo con ello que la biodiversidad de pensamiento no nos destruya unos con los otros. Una pregunta hipótesis planteada después de la lectura es: ¿el ser humano como ser independiente puede sobrevivir, pero siempre tiene tendencia a encajar en una sociedad por dependencia? Ya después de la planteación viene la respuesta. La dependencia, o más bien esa serie de comportamientos de pertenecer a un grupo, se repite desde antes de la evolución como Homo sapiens. Se sabe muy bien que los humanos a través de la historia se unen en grupos para afrontar situaciones difíciles y para una mayor distribución de tareas que independientemente un solo individuo le tomaría mucho tiempo hacer por sí mismo. Y ese conocimiento quedó tan arraigado en nosotros como individuos que el ser humano ya se conoce por sí mismo como un ser social hasta antes de su evolución. La siguiente pregunta planteada sería: ¿el ser humano busca una respuesta? Pero ¿cuál es la pregunta que le plantea al ser humano? Es: ¿de dónde venimos? ¿Y por qué? Entonces, después de este planteamiento, la respuesta sería: la necesidad de saber de dónde venimos viene de esa sensación de conocer nuestro pasado y cómo llegamos hasta este punto, ya que sabemos que sin la ayuda y los conocimientos dejados por nuestros ancestros no hubiéramos podido ayudar a nuestros futuros descendientes o integrantes de cualquier grupo al que pertenezcamos. Este se ve reflejado en varios campos como la medicina, las artesanías, planteando algunas preguntas basadas en las propuestas de Rodolfo Hernández y Petro. Comencemos con el señor Rodolfo Hernández. Una pregunta sería: ¿se puede con un enfoque económico cambiar el sistema de aprendizaje colombiano? Claro está que la educación colombiana es careciente en varios aspectos, pero hay que mirar más allá de eso. En un ámbito estudiantil de básica, primaria y secundaria, lo que menos se les enseña a los estudiantes es de valores, manejo de emociones y administración de bienes, que es lo que más se necesita a la hora de llegar a su vida adulta, para surgir como persona o como empresario independiente. Lo más careciente en los colombianos es una mente emprendedora, ya que desde pequeños se nos enseña a trabajar y no a surgir como una mente empresarial. Y también muchas veces se descuidan los valores morales, que es lo que más se necesita para realizarse como persona. Segunda pregunta: ¿y si el problema no está en los servicios estudiantiles, sino en casa? En los hogares colombianos, muchos de los jóvenes se ven presionados por parte de sus padres o de sus familias a abandonar sus estudios universitarios por diversas problemáticas como falta de dinero, responsabilidad familiar e incluso, en muchos otros casos, son padres y madres. Y por una economía difícil y sin vivienda y sin dinero, muchos jóvenes abandonan su carrera por dar estabilidad a sus familias e hijos. Por eso, el apoyo debe ser más que solo a lo universitario. La población colombiana necesita un presidente que mire la condición desde distintos escenarios, más que el de alguien que no puede entrar a una universidad. Se necesita indagar la razón por la cual una persona abandona sus estudios y hacer un seguimiento para un apoyo.